Vamos entonces a diapositiva, que es donde yo quiero comenzar en realidad, eh, es desde donde quiero comenzar. Bueno, ahí compartimos pantalla. Acá. Entonces, yo les decía recién que a mí me interesa comenzar desde acá, ¿sí? La clase de hoy específicamente, de que justo a tiempo la compañera dijo, sí, no íbamos a grabar la clase. Sí, ya estamos grabando. Entonces, vamos a ver, por un lado, la formación de alcoholes, o sea, a partir de qué moléculas o de qué grupos funcionales obtenemos alcoholes, y luego, cuando ya tenemos los alcoholes, qué reacciones tienen los alcoholes en sí mismos, ¿sí? Como grupo funcional y obviamente va a dar otra cosa, va a producir otra cosa, va a formar otra sustancia. Entonces, vamos a ver estas cuatro reacciones. Algunas de ellas son repaso, ¿sí? Porque todo lo que de alquenos lo vimos en la unidad 3, entonces estamos en la unidad 5, entonces ya lo sabemos, ¿sí? Y ahí está, la adición electrofílica de alquenos. ¿Qué no estoy mostrando acá? No estoy mostrando el mecanismo de reacción, porque eso ya lo vimos cuando vimos las reacciones de los alquenos o las reacciones del doble enlace. Entonces, lo único que estoy mostrando acá es cómo a partir de un alqueno de dos carbonos, ¿sí? Voy a obtener, puede ser de dos carbonos, que es el más pequeño, voy y agua, ¿sí? Obviamente en presencia de un catalizador ácido, y eso tiene que ver con que el, el agua no es un electrófilo potente, al contrario, es más bien un nucleófilo potente, ¿sí? El agua con sus pares de electrones libres. Entonces, no es un electrófilo suficientemente bueno para ingresar. Entonces, ¿quién es el electrófilo que ingresa? El protón del ácido, ay, bueno, se me borra, es el que ingresa o el que el doble enlace ataca, ¿no es cierto? El protón del ácido es el que es atacado por el par de electrones. Y entra primero el protón y después entra el agua. ¿Sí? Eso tiene que ver con el mecanismo de adición electrofílica que estudiamos en la unidad 3. Entonces, a partir de un etileno formamos etanol, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un alqueno de más de dos carbonos? Recuerden que acá va a cumplirse la regla de Markovnikov, donde el electrófilo entra al carbono más hidrogenado o menos sustituido, ¿sí? Se forma el carbocatión más estable, que va a ser un carbocatión que tenga la carga positiva en el carbono 2, que es el carbono secundario en esta molécula, y se va a formar el alcohol propílico isopropílico. Entonces ahí tenemos otra vez formación de alcohol, ¿sí? Todo esto es formación de alcohol a través de adición electrofílica. Y ustedes me dirán, profe, esta no es una reacción de adición electrofílica, no, esto es una reacción de eliminación. Pero la eliminación es inversa a la adición electrofílica. Entonces, si nosotros miramos a esta molécula, que es un alqueno, donde el doble enlace está entre este carbono que es terciario y este que es secundario, ¿sí? Y vemos la reacción hacia la izquierda, vemos que se forma un alcohol terciario, ¿sí? Entonces, y que el protón va a ingresar al carbono menos sustituido o más hidrogenado. Entonces, esto es un repasito de cómo obtenemos alcoholes a partir de alquenos, básicamente por adición electrofílica de agua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Vamos a la siguiente. Sí, Bien, cualquier pregunta me dice. Vamos a la siguiente. La siguiente es oxidar alquenos, oxidar doble enlace. Y ojo, no triple, doble enlace. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense que hay un óxido de osmio, pero nosotros hemos visto la reacción con el permanganato diluido. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos se va a formar van a adicionarse los oxígenos con carga negativa y luego en presencia de agua se van a protonar. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. ¿Por qué utilizamos esta reacción? Porque es una reacción más sencilla, más barata, más evidente, donde el permanganato se puede diluir en agua, es soluble en agua y es de color violeta, y su producto es marrón, es sólido y precipita
Y una de las cosas importantes en esta reacción es que es muy evidente la oxidorreducción, porque el manganeso tiene un estado de oxidación de +7 en el permanganato de potasio y de +4 en el en el dióxido de manganeso, y entonces acá vemos que hay una reducción, ¿sí? Acá hay una reducción del reactivo que tiene el manganeso. Y por lo tanto, si hay una reducción, lo que está ocurriendo es que el alqueno, ¿sí? El doble enlace y el compuesto carbonado se va a oxidar por la presencia y va a adquirir enlaces con oxígeno, que es la forma en que nosotros vemos la oxidación en compuestos orgánicos. Entonces, vemos que se reduce el magnesio, pero hay una oxidación del compuesto carbonado. Y en este caso se obtiene un glicol. Se obtiene un glicol. Un glicol que es un alcohol donde los grupos hidroxilos están en carbonos aledaños. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Estamos? Esto es un repasito de oxidación de alquenos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, gracias, Jan. Bueno, vamos a la siguiente reacción. La sustitución nucleofílica de halogénuros de alquilo. Fíjense por qué tenía que mencionar a los halogénuros de alquilo, porque a partir de los halogénuros de alquilo obtenemos alcoholes. Y es lo que vimos hace ratito, nada más que acá está súper resumido. ¿Sí? Acá tenemos un halogénuro terciario, con lo cual va a formar un carbocatión. ¿Sí? Un carbocatión terciario va a ingresar el nucleófilo al electrófilo, ¿sí? Nucleófilo ataca electrófilo, se forma un alcohol protonado y luego se libera el protón dejando el par electrónico en el hidroxilo, y entonces esta es la sustitución nucleofílica unimolecular donde la velocidad de reacción solo depende del compuesto halogenado. Entonces, a partir de un compuesto halogenado obtenemos un alcohol. Ahora, por SN1 van a reaccionar halógenuros secundarios y terciarios, pero no primarios ni metílicos, y eso va a reaccionar por SN2, donde importan las concentraciones de ambos, ¿sí? Y ya vimos que no se forma intermediario, sino que hay un estado de transición donde se rompe un enlace mientras se forma el otro enlace. Entonces, a partir de los halógenuros de alquilos es quizás una de las formas también clásicas de la obtención de alcoholes. ¿Qué les puse acá como para que esté? Ah, no, ahí no, no les puse para que esté resumido, lo puse más adelante, ¿sí? Y acá aparece una reacción nueva, chicos. Una reacción que ustedes no conocen, que es la reacción con el reactivo de Grignard. Voy a resumir esta pestaña para que no tape el contenido. ¿Qué es la reacción con el reactivo de Grignard? ¿Qué es el reactivo de Grignard? El reactivo de Grignard es un reactivo donde el carbono se une a un metal, y a esos reactivos se les llaman organometálicos. Organos por compuestos orgánicos, o sea, compuestos carbonados, y metálicos porque el carbono raramente, pero útilmente, a su vez, muy útil esta reacción, está unido a un metal. Fíjense, yo acá les dejé datos, porque no voy a explicar todo. Le dejé varios datos. Primero, que esto está sacado del texto de McMurray. Segundo, que estamos en el capítulo 10, la sección 7. El capítulo 10 es un capítulo que habla sobre halogenados. Y acá les dejé este texto a propósito, porque yo si no podría haber agarrado y solamente poner el gráfico, para que ustedes lean un poquito qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener un halogenuro primario, secundario, terciario. Un halogenuro alquenílico quiere decir que tiene que tener un doble enlace, ¿sí? O un halogenuro de arilo. Arilo es la palabra resumida para hablar de aromático. Por ejemplo, un bromobenceno o un clorobenceno va a ser un halogenuro de arilo.
¿sí? Y acá está representado de manera resumida, donde R es la parte carbonada, ¿sí? La región carbonada, sea alifática o aromática, o con doble enlace. X es el halógeno, que puede ser cloro, bromo, yodo, pero no flúor, no reacciona al flúor. ¿Y cómo se va a dar esa reacción? Tiene que haber un metal, que va a ser o magnesio o litio, magnesio es más barato, ¿sí? Y es muy efectivo. Y tiene que haber un medio de reacción que sea un éter, como solvente, o tetrahidrofurano, que es un solvente cíclico. Es el solvente de cuando se hidrogena el furano, el compuesto heterociclo que vimos en la unidad 4, se genera el tetrahidrofurano. Ya lo vamos a ver con grafiquito y todo, ¿sí? Más adelante. Y se forma entonces un carbono unido a magnesio unido a un halógeno, ¿sí? Y esto va a ser un halogénuro de alquil magnesio. El nombre de esto va a ser halogenuro de alquil magnesio, ¿sí? Halogenuro por el halógeno, por lo que está en X, alquil por la cadena carbonada, magnesio por el metal, ¿sí? Bien, ahora le voy a mostrar ejemplos, porque todo esto hasta acá está como muy abstracto, ¿sí? Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a ver los ejemplos, porque esta reacción es muy importante para producir alcoholes también. Fíjense lo siguiente, y acá me interesa explicar qué pasa. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos intermediarios, vimos carbocationes, carbaniones y radicales libres? Hasta el día de hoy, nosotros sí vimos a los radicales libres como intermediarios de reacción, tanto en la sustitución radicalaria como en la sustitución radicalaria o en la adición radicalaria, ¿no es cierto? Vimos radicales libres como intermediarios. ¿Lo recuerdan, chicos? Sí, ¿Sí? Ahora, también vimos carbocationes en la sí, sí. adición electrofílica, en la sustitución electrofílica, en la sustitución nucleofílica. Ahora, ¿vimos carbaniones? ¿Hemos estado en alguna reacción donde haya habido un carbanión como intermediario? ¿Hasta hoy? No me responden. No, no vimos. No, No vimos. Ahora los vamos a ver. Fíjense qué pasa cuando nosotros hacemos reaccionar, un halogenuro de alquilo. Un halogenuro de alquilo, fíjense, el iodo metano en presencia de éter y magnesio, y se va a formar el ioduro de metil magnesio, ¿sí? Y ahora no voy a borrar lo que ponga. Fíjense, acá, en esta molécula, en el iodo metano, tenemos sobre el iodo el delta de carga negativo, porque el iodo es más electronegativo que el carbono. Y el carbono tiene un delta de carga positivo. Por lo tanto, el carbono acá, el carbono está actuando como nucleófilo o como electrófilo. ¿Cómo que actúa? Tiene delta de carga positivo. ¿Cómo que actúa, chicos? Como electrófilo, ¿sí? Justamente por eso formaría un carbocatión si se rompe, ¿sí? Actúa como electrófilo. Ahora, ¿cuándo? A ver, voy a abrir el chat. Pasa que tengo tantas cosas abiertas acá que... Como electrófilo, bien, Mariel. Como nucleófilo, no. Como electrófilo porque tiene delta de carga positiva. Ahora, ¿cuándo se une el magnesio? Cambia esa delta de carga, porque el magnesio tiene una electronegatividad de 0,9 y el carbono de 2,5. Entonces, el delta de carga positivo está sobre el magnesio
y el carbono tiene delta de carga negativo. Entonces acá, en este compuesto Grignard, el carbono, ay, perdón, el carbono actúa como nucleófilo. Y eso, como nucleófilo, y eso cambia toda la cosa, ¿sí? Cambia la situación. De hecho, si nosotros nos fijamos acá en este mapa de potencial, recuerden que la zona roja es la zona de mayor electronegatividad, mayor movimiento o mayor presencia de electrones. Tenemos el yodo en rojo, ¿no? Delta de carga negativo. Acá estaría el magnesio, acá está el delta de carga positivo. Me están saliendo chuecos los deltas. Y acá en el metilo está el delta de carga, ay, no me escribe, el delta de carga negativo. Si nosotros escribiésemos esta estructura de manera iónica, por la diferencia de electronegatividad de carbono con magnesio, podríamos escribir lo siguiente. Carbono, hidrógeno 3 con carga negativa, y esto está difícil poner carga acá, chicos, porque estoy escribiendo muy limitadamente, no puedo acceder a las herramientas de Word, pero pensemos que eso no es un enlace, sino una carga negativa, ¿sí? Unidos al magnesio que tiene carga positiva, ay, perdón, al magnesio que tiene carga positiva, que a su vez está unido al cloro por un enlace que es entre covalente e iónico, ¿sí? Más probablemente iónico. ¿Sí? Entonces fíjense que acá nosotros tenemos el carbanión. Eso es el carbanión. Apareció el carbanión. Apareció el carbono como nucleófilo. Sí, es más, para que lo veamos mejor, voy a sacar estos tres hidrógenos y los voy a poner del otro lado. Es lo mismo, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que quien tiene la carga negativa es el carbono. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el capítulo 10 de este texto del McMurray nos dice, un halogenuro se puede transformar en un reactivo de Grignard y a su vez, si yo lo coloco en presencia de agua, en un alcano. Fíjense que ahí estamos reduciendo el halogenuro. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Al reactivo de Grignard lo vamos a unir con otra cosa para formar alcoholes. Hasta acá, chicos, ¿me siguieron? Esto es totalmente nuevo, esto no lo vimos antes. Esto es la primera vez que lo vemos. ¿Sí? Y aparecen los carbaniones. ¿Hay algo que quieran preguntar para que no avancemos sin que entiendan? ¿Está todo clarísimo? Avanzamos entonces. Bueno, avanzamos. Borro todos los dibujitos y avanza. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Fíjense que ya no estamos en el capítulo 10, estamos en el 17. ¿Sí? Donde se ven alcoholes. Y alcoholes a partir de compuestos carbonílicos por los reactivos de Grignard o la reacción de Grignard. Fíjense que nos presenta lo mismo. El halogénuro de alquilo, en presencia de magnesio, forma el reactivo de Grignard donde el carbono tiene una carga negativa. Se va a comportar como un anión. ¿Qué nos dice? Para Nos dice lo mismo que la cárcel anterior. Para llevar a cabo la reacción de Grignard para obtener alcoholes, puedo tener un halogenuro alquílico, arílico o vinílico. Vinílico es cuando tiene doble enlace, primario, secundario o terciario. No hay ningún problema. ¿Y qué más necesito? Además de que acá, fíjense, está el reactivo Grignard. Un compuesto carbonílico necesito. Y esto va a tener dos etapas, dos partes. Una parte va a ser, los reactivos van a ser el compuesto carbonílico y el reactivo de Grignard con un medio que es el éter. Y la segunda parte, porque ahí se va a formar un alcóxido, no un alcohol, va a ser protonar el alcóxido. ¿Cuáles son los productos? Un alcohol que va a tener más carbono que antes y esto se llama hidróxido de metil magnesio, hidróxido de magnesio halógeno, discúlpenme.
Va a ser un hidróxido de cloro magnesio, un hidróxido de bromo magnesio, un hidróxido de yodo magnesio, ¿sí? Cualquiera de los tres halógenos. Ahora, esa es la reacción general. Quiero que quede claro que esto es lo que está acá, es la reacción general, súper resumida. Yo estoy segura que no la entienden mucho, pero ahora vamos a ver el mecanismo de reacción. Esa es la reacción general. Ahora vamos a ver el mecanismo de reacción en la próxima diapositiva. Ahí está el mecanismo. Fíjense, volví a copiar la reacción general para que ustedes la vean. Fíjense lo que pasa. Siempre que nosotros tengamos un carbono carbonílico o lo que yo les he presentado como carbono acilo, ¿sí? Que es el carbono con doble enlace con oxígeno, siempre que tengamos este carbono acilo, siempre puede deslocalizarse de la manera que está deslocalizado allí, donde el enlace pi, el par de electrones en pi, se deslocaliza formando un compuesto que tiene carga negativa sobre el oxígeno y carga positiva sobre el carbono, donde este carbono es electrofílico. Ese electrófilo necesita un nucleófilo y el nucleófilo va a ser el carbono con carga negativa del reactivo de Grignard. Y entonces nucleófilo ataca electrófilo y se adiciona al carbono. El nucleófilo, que entró con todo, con su par electrónico, por supuesto, porque entró un anión. Ahora, en presencia de un ácido, va a protonar ese alcohóxido y va a formar el alcohol. Ese es el mecanismo de reacción. Este mecanismo no es un mecanismo de los alcoholes, sino que es para producir alcoholes. ¿Y quién dirige el mecanismo? El compuesto carbonílico. Y el compuesto carbonílico sufre una reacción de adición nucleofílica. Un nucleófilo ingresa a un carbono electrofílico, que es el carbono del carbonilo. Fíjense que acá hay una hibridación en el carbono, que es sp2, también en el oxígeno, es sp2. Y pasa que en el alcohol, el carbono tiene hibridación sp3 y el oxígeno también. Acá yo tenía un carbono unido a 3 átomos y acá tengo un carbono tetraédrico unido a 4 átomos. Entonces, esta reacción es de adición nucleofílica. Este nuevo mecanismo lo vamos a profundizar cuando veamos compuestos carbonílicos. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque es pertinente, porque es una de las formas en las que se fabrican los alcoholes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, no, por ahora no. Por ahora no. Ok. Bien, vamos a ver ejemplos, porque la verdad es que todo esto sin ejemplos se hace cuestísima arriba. Veamos los ejemplos. Voy a achicar un poquito acá el cuadro para ver las otras. Fíjense, acá tenemos un bromuro de ciclohexil magnesio, ¿sí? Y un aldehído, ¿sí? El formaldehído o el metanal, el más chiquitito de todos los carbonilos, ¿sí? Fíjense entonces que este carbono va a utilizar este enlace, ese par electrónico y va a ingresar acá, ¿sí? Esto se va a deslocalizar acá y entonces después se va a protonar y va a formar, fíjense, el ciclohexilmetanol, ¿sí? Donde estamos nombrando a este como la cadena principal y estamos nombrando esto como un sustituyente. Ciclohexilmetanol, ¿sí? Un alcohol primario. Siempre los aldehídos, y eso sí es una regla, por medio del reactivo de Grignard van a dar alcoholes primarios. ¿Por qué? Porque este carbono es el que termina teniendo el hidroxilo, ¿sí? Y ese carbono estaba unido a 2 hidrógenos y sigue unido a 2 hidrógenos. Lo que va a aumentar es una tercera unión que va a ser con este carbono. Luego, fíjense que acá hay un aldehído
pero no es metanal, sino que está unido a carbono, ¿sí? Una cadenita de carbono acá que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. 3-metil-butanal, ¿sí? Y acá tenemos un bromuro de fenilmagnesio. Fíjense cómo acá el reactivo de Grignard está unido a un carbono de un aromático. O sea, el carbono del benceno se unió a magnesio y luego el magnesio a bromo. Y este carbono es el nucleófilo que ataca al carbono electrofílico del aldehído, a este carbono, y se adiciona, ¿sí? Y en el medio ácido se protona y queda un alcohol secundario. Entonces, cualquier aldehído, cualquiera, a partir de etanal para adelante, que tenga 2 carbonos en adelante, en presencia de un reactivo de Grignard, va a formar un alcohol secundario, ¿sí? Y fíjense, acá hay un reactivo de Grignard súper sencillito, de 2 carbonos nada más, pero hay una cetona. Es un compuesto carbonílico, pero está unido a carbonos ambos por ambos lados. Y entonces, aquí, este carbono, una carga, un par de electrones de este carbono va a atacar a este carbono y se va a adicionar, y fíjense que forma un alcohol terciario. ¿Sí? Entonces, para formar un alcohol primario necesito partir solo de formaldehído o de metanal. Para formar un alcohol secundario, parto de cualquier aldehído. Para formar un alcohol terciario, parto de una cetona. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió la formación de alcoholes? Sí, ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Puede explicar la última parte, por favor? Díaz, Díaz, la última parte, la del bromuro de tilmagnesio con ciclohexanona, ¿esa parte? ¿Sí? Ok. Bueno, la explico, pero sin que se me borren las flechas. ¿Sí? Fíjense que acá voy a desglosar un poquito. ¿Sí? Magnesio, bromo. Acá la ruptura va a ser a este nivel, heterolítica, pero el magnesio va a quedar con carga positiva y esto es un anión. Entonces, el ataque va a ser de este anión a este carbono, y ese carbono donde está unido el oxígeno es un carbono electrofílico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se deslocaliza el par de electrones, acá me queda carga positiva. Entonces, ese carbono es un carbono electrofílico. Entonces, nucleófilo ataca electrófilo e ingresa acá. Acá ingresa la cadenita carbonada. Esto va a quedar como oxígeno con carga negativa, pero en presencia de protones o de hidronio se va a protonar. Fíjense, esto queda como un alcóxido con el oxígeno con carga negativa. Un enlace y 3 pares sin compartir, y en presencia de un protón se protona y forma un alcohol terciario. Entonces, siempre las cetonas forman alcoholes terciarios cuando reaccionan con el reactivo de Grignard. ¿Se entendió ahora, Díaz y compañía? ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Buenísimo, de nada, de nada. Bueno, entonces ahora sí avanzamos. Es buenísimo que ustedes hagan sus preguntas, chicos, porque esta parte es nueva para ustedes. Y obviamente que lo más normal es que haya dudas. ¿Sí? Eh, Vamos a la siguiente diapo. Fíjense, este es un ejemplo que está resuelto en el libro y ahora lo vamos a hacer entre todos. En el ejercicio, en el libro de McMurray, el ejercicio, el ejemplo 17.3. Fíjense, acá nosotros tenemos un grupo fenilo, esto se podría nombrar como butanol, como 2-butanol. Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y al carbono 2 está unido el hidroxilo, así que es el 2-butanol o sec-butanol, pero también hay unido un aromático. Y el aromático
como sustituyente se llama fenil. Entonces, 2-fenil, 2-butanol, ¿sí? Ahora, es un alcohol terciario. Como es un alcohol terciario, si yo me fijo en la diapositiva anterior, ¿quién le tiene que dar origen? Ay, no, me da bolilla esto. ¿Quién le tiene que dar origen? ¿Formaldehído, cualquier aldehído o una cetona? Cetona. Cetona, perfecto. Entonces le tiene que dar origen una cetona, ¿sí? Vamos allá. Entonces, tiene que ser una cetona. Ahora, ¿cuál será la cetona? Porque la cetona podría tener, fíjense cómo podría estar formada la cetona. La cetona podría, el oxígeno podría estar unido a esto, ¿sí? Ser una 2-butanona, ¿no es cierto? O podría estar unido a esto, ¿sí? Perdón, disculpen, hice mal. A esto, tener el doble enlace acá y ser una metilfenilcetona. O podría estar unido, ser esta la cetona, etilfenilcetona. Fíjense cuántas maneras tengo yo de llegar al mismo producto. Y entonces acá lo vamos a ver pasito por paso. Fíjense, ahí es ay, perdón, pucha chicos, perdón, se me complica escribir. La metilfenilcetona o acetofenona. Este compuesto lo vimos en aromáticos, ¿sí? Que es la cetona más chiquita de los aromáticos. ¿Y quién es el reactivo de Grignard que va a entrar? Y los otros dos carbonos, esto, unido a magnesio bromo. Entonces, va a ser acetofenona más bromuro de etilmagnesio. La segunda etapa va a ser la protonación para que quede un hidroxilo, ¿sí? Y fíjense que esto está unido a dos carbonos y acá va a estar el tercer carbono, alcohol terciario. Ahora vamos al siguiente. Fíjense que ahora es una etilfenilcetona o propiofenona, porque esto viene, parecía un propano, y propiofenona. Y fíjense que el compuesto de Grignard tiene un solo carbono, que sería este, ¿sí? Con el par electrónico, por supuesto, un bromuro de metilmagnesio, ¿sí? Y la tercera opción es que sea la 2-butanona y que lo que ingrese sea el bromuro de fenilmagnesio. Ahí lo escribo porque me parece que puede llegar a ser difícil verlo, ¿sí? Ahí lo escribo. ¿Cómo sería? Ahí está bueno, me salió horrible, chicos, pero ustedes mírenlo con mucho cariño, ¿sí? Magnesio bromo. Fíjense que dice carbono 6, hidrógeno 5, porque efectivamente tiene 6 carbonos, pero hay hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, este compuesto es el que va a actuar como nucleófilo. ¿Por qué? Porque esto va a tener un delta de carga positiva, este carbono tiene el delta de carga negativa y cuando se cinde de esta manera y nucleófilo ataca a electrófilo e ingresa. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Fíjense las tres maneras que tenemos de sintetizar este alcohol. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió el ejemplito? Sí, Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, fíjense que ya vimos, ahí se los puse completo porque si lo quieren imprimir para que lo vean, porque acá está todo, acá no se ve completo cuando tiene mucha animación. Bien, entonces ya vimos las formas de sintetizar alcoholes, las 4 formas, ¿sí? Que esta es la última, la nueva, ¿sí? Ahora vamos a las reacciones de los alcoholes. ¿Qué tipos de reacciones tienen? Tienen 4 tipos generales de reacciones. Sustitución nucleofílica, SN1 o SN2, eliminación, eliminación 1 o eliminación 2,
Cuando reaccionan por sustitución nucleofílica, forman halogenuros. Es la reacción inversa a la anterior, a la que los halogenuros formaban alcoholes. Cuando ocurre la eliminación, forman doble enlace. Fíjense, inverso a esto, ¿sí? Cuando se oxidan, van a formar aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos, pero también vamos a mirar un poquito las oxidaciones biológicas, porque estas oxidaciones de alcoholes van a ser muy importantes en el metabolismo. Y ustedes van a ver el metabolismo oxidativo, o sea, cómo se oxidan los compuestos del carbono cuando vayan a química biológica. Y ahí les van a mostrar todas las reacciones y no van a detenerse paso por paso como nos vamos a detener nosotros acá en orgánica. Y luego las reacciones ácido-base, donde los alcoholes son ácidos, pero son ácidos débiles. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos a ver. ¿Sí? Así que a tomar coraje, porque ahora se viene todo lo que es las reacciones con alcoholes. Eh, Ahí vamos. Bien. Sustitución nucleofílica en presencia de halogenuros de hidrógeno ¿sí? O sea, ácido hidrohídrico, ácido bromídrico o ácido clorhídrico o bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, etc. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Acá tienen tres ejemplos, ¿sí? De un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario, cada uno de ellos con un halogenuro diferente, ¿sí? Ahora, ¿qué me interesa que observemos de acá? Fíjense lo siguiente. En general, el fluoruro de hidrógeno no se usa. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por el otro lado, el ioduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno necesitan calor. Este simbolito es igual al simbolito calor, ¿sí? Es lo mismo, son símbolos equivalentes. O sea, ¿por qué? Porque el ioduro y el bromuro no son nucleófilos muy fuertes, ¿sí? Entonces sí o sí necesitan calor. Ahora, el ácido clorhídrico no necesita calor, o el cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el cloruro es un nucleófilo más fuerte que bromuro y que ioduro, ¿sí? Entonces, fíjense, simplemente sustitución. Un nucleófilo se reemplaza por otro. Entonces, partimos de un alcohol, llegamos a un halogenuro y partimos de un ácido, de un hidrácido y llegamos a agua. ¿Sí? Sea primario, secundario, terciario. Si es primario, el mecanismo es SN2. Si es secundario y terciario, el mecanismo es SN1. ¿Sí? Para que ustedes no se preocupen, yo les hice una plaquita donde está eso resumido. ¿Sí? Y ahí está mostrada una reacción con alcoholes, ya no con halogenuros, una reacción con alcoholes, perdón, una reacción con un alcohol terciario, el alcohol terbutílico, ¿sí? O terbutanol, con ácido bromídrico, formación, fíjense, en este caso se protona primero el grupo hidroxilo, ¿sí? Tenemos la protonación del grupo hidroxilo por parte del protón del hidrácido y luego se escinde el agua formando el carbocatión. Una vez que el carbocatión está formado, el nucleófilo bromuro ingresa. El nucleófilo entrante ingresa, ¿sí? Ataca al carbocatión. Nucleófilo ataca electrófilo y se produce el producto de sustitución. ¿Qué más nos dice este gráfico? ¿Qué pasó acá? ¿Hay sustitución acá en este producto? No hay sustitución, ¿verdad? Ahí lo que ocurrió es eliminación. Se eliminó ácido bromídrico, pero puede adicionarse el ácido bromídrico y formar el halogenuro, ¿sí? Entonces, por las dos vías va a ocurrir, ¿sí? Entonces, alcohol en presencia de hidrácido forma halogenuro, más agua. Acá está el segundo producto. Fíjense que acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? De un alcohol terciario y un alcohol secundario, ¿sí? Dos ejemplos más. Ahora,
Ese es el mecanismo SN1, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Para mecanismo SN2 tiene que ser o alcohol primario o alcohol primario o metanol, ¿sí? Y pasa lo mismo que hemos descrito cuando hablamos de los halógenuros, ¿sí? Mientras se forma, eh, fíjense, se protona el hidroxilo y una vez protonado, mientras se rompe este enlace, se forma este, en el mismo momento. Entonces, este carbono pasa a hibridación sp2 y por un lado se va separando el hidroxilo protonado. Ay, perdón que se me está borrando porque puse que se borre. Por un lado a este carbono se le separa este hidroxilo protonado y por el otro ingresa el bromuro. Un nucleófilo se va y otro nucleófilo ingresa, ¿sí? Y se forma el halógeno, ¿sí? Más agua, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de estos dos mecanismos? La diferencia en la práctica es muy grande. La reacción SN1 es muy rápida, ¿sí? Esta reacción es muy rápida, este mecanismo. Y esto es muy lento, ¿sí? Entonces, la reacción en la práctica tiene mucha diferencia, ¿sí? El carbocatión terciario es muy estable y como acá no se forma carbocatión en SN2, sino que es en una sola etapa, el hecho de que mientras se forme el enlace, mientras se rompa un enlace, se forme otro, hace mucho más lenta la reacción porque es más paulatino eso. Entonces es una reacción muy lenta, ¿sí? Eso es una de las diferencias del mecanismo. Acá les puse unos esquemitas para resumir estas dos reacciones, ¿no? El mecanismo SN1 es en dos etapas, se forma un intermediario carbocatión, solamente el alcohol es el que determina la velocidad de la reacción, y los productos retienen o invierten las configuraciones respecto al reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si era quiral, puede conservar la quiralidad o invertirla, ¿sí? Por el hecho de que se forma un carbocatión, ¿sí? De eso podemos charlar en una clase presencial y de práctica, porque va a ser más fácil que hablarlo en teoría, porque les tendría que mostrar un poquito más de cosas, que es medio difícil por este medio. Pero sí nos importa el orden de reactividad, eso es súper importante, así que el orden de reactividad terciario y secundario son más rápidos, esto no va a ocurrir, ¿sí? Pero el orden de reactividad es terciario mayor que secundario, etc. Y el SN2 no hay intermediarios en una sola etapa, el paso bimolecular, o sea, esto, donde un reactivo entra y otro sale, es el determinante de la velocidad y por eso es lenta la reacción en general. Y el orden de reactividad es, el metilo es más veloz la reacción que el primario y el primario que el secundario, etc. Esto es un resumencito. ¿Sí? Es un resumencito para que ustedes puedan decir qué me tengo que acordar de esto, qué es lo importante. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Ahí veo que me dicen en el chat. ¿No me dicen nada? Bueno, ¿avanzamos? ¿Seguimos? Sí, ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver. Ah, bien. No sé si conocen a Lucas de los Locos Adams. ¿Lo conocen? Bueno, capaz que yo soy de otra generación, entonces. Esta reacción, que se llama ensayo de Lucas, es una reacción donde hay un catalizador, que es el cloruro de zinc, y esa reacción sirve para diferenciar alcoholes. Sí, bueno, ahí hay por lo menos 3 alumnos saben quién es el tío Lucas de los Locos Adams, ¿sí? Bueno, un poquito para descontracturar las clases de química, ¿sí? Este es un catalizador, cloruro de zinc, y el cloruro de zinc en presencia de ácido clorhídrico, ¿sí? Como el otro reactivo, acá el otro reactivo es el ácido clorhídrico, ¿sí? Va a hacer que ocurra la reacción más rápidamente que lo normal. Esta reacción no
no necesita calor para nada. Y fíjense que ahí se forma un complejo entre el cloruro de zinc y el hidroxilo y termina eliminándose el hidroxilo y formando un carbocatión, en este caso secundario, ¿sí? Y luego entra el cloruro. Y acá se forma un hidróxido de zinc y cloro, ¿sí? Entonces, esta reacción, donde yo parto de un alcohol y llego a un halogenuro, es una reacción que se utiliza en el laboratorio como diagnóstica del grupo hidroxilo, pero es eficiente solamente para eh, alcoholes terciarios. En alcoholes primarios, como por ejemplo este alcohol primario, ¿sí? Donde tenemos el N-butanol, fíjense, es mucho más lenta, porque en el mismo momento que se aleja, que se aleja uno de los sustituyentes, que se aleja este, se tiene que acercar este. Entonces es mucho más lenta, ¿sí? En los textos, acá le dejé una explicación, en los textos habla de minutos de diferencia. Yo les voy a contar la realidad del laboratorio. En el laboratorio, el alcohol primario puede tardar de 3 horas a 3 días en reaccionar. Nunca vi una reacción en laboratorio con alcohol primario. Con alcohol secundario la vi muy pocas veces. En vez de 1 a 5 minutos, puede llegar a tardar media hora, 1 hora, 2 horas. Ahora, con alcohol terciario tarda segundos, segundos en reaccionar. Entonces, es bien diferente y por eso sirve para reconocer la presencia del grupo hidroxilo como un alcohol terciario en una molécula. ¿Sí? Entonces, es muy útil para eso. Se los menciono porque dentro de poco vamos a empezar a hacer laboratorios y uno de los ensayos que vamos a utilizar es el ensayo de Lucas, ¿sí? Donde hay un catalizador que favorece la salida del nucleófilo hidroxilo, ¿sí? Del grupo hidroxilo aniónico, ¿sí? Así que bueno, eso era importante mencionarles, ¿sí? Todas las reacciones diagnósticas tenemos que conocerlas porque en el laboratorio van a ser las que vamos a utilizar para identificar los grupos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que de las reacciones de alcoholes vimos sustitución nucleofílica, SN1, SN2, vamos a ver la eliminación y la formación de doble enlace. También medio que puede parecer un repaso. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que dije hasta acá? ¿Vamos bien? Veo que cada vez va disminuyendo el número de alumnos. Empezamos en 50 y pico, estamos en 36. Parece que está aburrida la clase. Bueno, qué tristeza. Bueno, fíjense, ¿cómo es el mecanismo de uno? Similar a SN1. Vamos bien, gracias Luciana. Eh, Similar al mecanismo SN1, o sea, es el que determina la velocidad, es el compuesto carbonado, para que sea E1, o sea, eliminación unimolecular, tiene que ser secundario o terciario el alcohol y tiene que haber la presencia de un ácido que protone el hidroxilo. Y cuando protona el hidroxilo, se va la molécula de agua y se forma un doble enlace. Acá que tenemos reactivo, productos. Siempre las reacciones de eliminación, nosotros vamos a tener un reactivo A, perdón, A va a producir C más D, exactamente a la inversa de lo que, B más C, perdón, ay, Anaí está cansada, B más C. Exactamente a la inversa de que la adición. ¿Se acuerda que la adición era A más B produce C? Dos reactivos producen un producto. Bueno, acá es al revés. Un reactivo genera dos productos. Y básicamente se eliminan un par de átomos, se rompen un par de enlaces sigma del compuesto carbonato. ¿Sí? Vamos a ver el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción. Fíjense, ácido sulfúrico es lo que les decía recién. El ácido sulfúrico. El nucleófilo se protona por el protón del ácido. Se forma un hidroxilo protonado, que si sale por ruptura heterolítica, se va el agua. ¿Sí? Ahora,
el agua deja, al irse el agua, deja este carbono, que es el carbono del medio, como carbocatión. Y entonces, ¿qué ocurre? Este par electrónico de uno de los enlaces carbono-hidrógeno se utiliza para formar un doble enlace, pero se tiene que ir un electrófilo de acá. Un protón se va. Y ese protón se devuelve al ácido. ¿Sí? El protón que inició y acá fíjense el protón que se devuelve al ácido. ¿Sí? Entonces se forma el doble enlace y se elimina agua. Si nosotros en vez de considerar al ácido sulfúrico como catalizador, lo consideráramos reactivo, fíjense, tenemos 1, 2 reactivos y productos 1, 2, 3. No corresponde que lo consideremos reactivo, porque al principio y al final está como ácido sulfúrico, es un catalizador, ¿sí? Por eso tiene que estar sobre la flecha. ¿Qué me dice esto también? Que la reacción es reversible, ¿sí? Nosotros a la reacción reversible llamamos adición electrofílica de agua. Y a la reacción esta, la directa, en este momento le estamos llamando eliminación unimolecular del agua a partir de un alcohol secundario o terciario para formar un alqueno, ¿sí? Para formar un doble enlace. ¿Vamos? Y ahí tenemos la velocidad de reacción. Siempre más rápida va a ser la reacción de deshidratación de un alcohol terciario. A esta reacción muchas veces se le llama deshidratación, como se le llamaba hidratación a la contraria. Pero cuando hablamos de mecanismo de reacción, chicos, el mecanismo no es deshidratación, el mecanismo es eliminación unimolecular, E1, ¿sí? Ese es el mecanismo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, buenísimo. A ver qué me dicen acá. Bien, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Acá lo que me está mostrando es qué pasa si yo tengo una molécula más compleja que esta, que está acá, tan sencillita, que me va a dar el 2-buteno, cis-o-trans. Puede darme el cis y el trans. ¿Qué pasa si yo tengo una molécula más compleja que esta? Es más, esta molécula me podría dar un doble enlace acá, ¿no? Voy a mostrar. También me podría dar un doble enlace acá, ¿no es cierto? Sacarte el protón del extremo, ¿no? Fíjense que esto es el sec-butanol o 2-butanol y esto es isopropanol, son moléculas distintas, ¿sí? Fíjense qué pasa acá. Yo parto de este alcohol terciario, ¿sí? Este alcohol terciario puede formar, va a salir el hidroxilo, ¿no es cierto? Oye, espera. Va a salir el hidroxilo. Ahora, ¿el protón se va de acá o se va de acá? Si el protón se va del carbono más hidrogenado, fíjense, se forma un doble enlace entre carbono 1 y carbono 2. Esta molécula se llamaría 2-metil, un buteno. Ahora, fíjense que tiene un bajo porcentaje de eliminación por el carbocatión que se forma, ¿sí? Ahora, este tiene un mayor porcentaje. Fíjense que el protón, en vez de salir de acá, sale de acá y se forma el 2-metil-2-buteno, ¿sí? Entonces, los dos productos se forman en mayor proporción aquel alqueno que esté más sustituido, ¿sí? ¿Se acuerdan que mirábamos la sustitución rompiendo el doble enlace y decíamos, a ver, este carbono, ¿a qué está unido? Está unido a hidrógeno y a carbono, ¿sí? Entonces, este carbono está menos sustituido que este carbono que está unido a carbono y carbono. Lo mismo acá, ese es el análisis que hay que hacer. Y fíjense, el intermediario es el mismo, es un carbocatión terciario. ¿De dónde sale el protón? Es o de acá o de acá. Y se forman dos productos. El producto más sustituido
es más estable, por eso tiene menor contenido energético que el otro, ¿sí? Entonces, la eliminación uno nos va a dar una mezcla de productos, ¿sí? Carbono beta. ¿Qué es un carbono beta? Es el carbono aledaño al carbono que tiene el hidroxilo. A este carbonito se le llamaría alfa. Este es beta y este es beta, ¿sí? Porque ahí les dejé el texto para que lo lean también. Bien, esa sería la eliminación uno. Ahora puede haber eliminación 2 en un solo paso, sin intermediario. Mientras se aleja un grupo, se acerca otro. ¿Sí? ¿Cómo sería la eliminación 2? Miren, acá tenemos el mismo reactivo, etanol. El alcohol etílico, el alcohol de farmacia, el alcohol que está en las bebidas alcohólicas, ácido sulfúrico, y fíjense que acá hay un producto de eliminación. ¿Sí? Se eliminó el agua, se formó etileno. ¿Sí? Esa es eliminación 2. ¿Por qué? Primero se protona el alcohol. Siempre primero se protona el hidroxilo. Entonces se protona el alcohol. Yo tengo un alcohol protonado acá. Luego se escinde este enlace mientras se forma este. En el mismo momento. Obviamente se libera el protón acá. Y eso ocurre en una sola etapa. ¿Sí? Ahora, acá, fíjense que es una sustitución nucleofílica. Yo tengo etanol y tengo etanol, 2 moles de etanol. Pero ¿qué pasa? El alcohol protonado va a eliminar el agua, pero en el mismo momento que se rompa este enlace, se va a formar un enlace con el oxígeno del otro alcohol. O sea, es una sustitución. Se va a sustituir esto por esto. Pero este oxígeno está unido a toda la cadena carbonada, con lo cual va a entrar completo el alcohol. ¿Sí? Acá no se forma carbocatión porque el carbocatión sería primario y es muy inestable. Entonces, en el mismo momento que este enlace se rompe, se forma este. Y se forma un éter protonado. Ese éter libera el protón para recuperar su segundo par de electrones sin compartir y se forma un éter. Así que yo a partir de un alcohol primario o de un alcohol metílico, de un alcohol primario puedo obtener un alqueno. Y de un alcohol etílico, perdón, por sustitución nucleofílica bimolecular, obtengo un éter. A este éter se le llama éter sulfúrico. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es el catalizador. ¿Sí? Entonces, acá va a haber una competencia entre el mecanismo E2 y SN2. Dependiendo la temperatura y las condiciones que pongamos, vamos a tener más cantidad de éter o más cantidad de alqueno. ¿Sí? Pero el reactivo es el mismo, que es el etanol, y el catalizador es el mismo. ¿Sí? Y esta reacción nos permite explicar E2 y SN2 en alcoholes. ¿Estamos, chicos? ¿Sale humito por la cabeza? Profe, ¿hasta qué hora es la clase? Y la clase, yo me puedo quedar hasta las 6 de la tarde. Yo los cité a ustedes hasta las 5. Yo puedo quedarme hasta las 6. Eso depende. Si ustedes me dicen que quieren que terminemos 5, 5:30, terminamos. No, nos falta un montón, pero tampoco es que tenemos que ver todo. Hoy yo igual les voy a dejar grabado en la clase lo que no llegué a dar. Este tema es largo. Si puedo volver a explicar qué cosa, Samsung, qué parte querés que vuelva a explicar. La E2 concertada. E2 es concertada como, sí, es concertada. La eliminación bimolecular y la sustitución nucleofílica bimolecular son reacciones concertadas. No hay intermediario de reacción. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que esto es un intermediario, pero no es un intermediario, es un alcohol protonado. Es un alcohol protonado y el siguiente paso es, se elimina el agua y se elimina el protón.
en el mismo momento que sale esto, sale el protón, se rompe este enlace, se forma el doble enlace. Se rompe el enlace sigma, esto tiene hibridación sp2 cuando se rompe el enlace sigma, y entonces al toque se va a formar, este carbono pasa por hibridación sp2, se va a formar el enlace pi. Después, obviamente, los dos carbonos tienen hibridación sp2. Es concertada. Mientras se aleja el agua, se acerca el par de electrones para formar el enlace pi. Y esto también, el alcohol protonado no es un intermediario, es un alcohol protonado, ¿sí? Es la protonación que hizo el catalizador. Pero, ¿qué hace el alcohol protonado? ¿O qué hace, qué efecto genera? Genera que la densidad electrónica se vaya más hacia el oxígeno y que el delta de carga positivo sea más grande sobre este carbono. Ese carbono es más electrofílico, entonces el nucleófilo ataca. Y se sustituye este nucleófilo por este nucleófilo, ingresando por el oxígeno. Ingresa todo el nucleófilo, por lo tanto me queda un éter protonado y ahí se escinde el protón. ¿Sí? Se desprotona. Pero esta ruptura de enlace y esta formación de enlace ocurren en el mismo momento. ¿Sí? Ocurren en el mismo momento. Es concertada. ¿Está claro, chicos? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Avancemos. Sí, Bien. Entonces, acá les muestro el ejemplo del 2-butanol. Este ejemplito lo guardé. ¿Por qué? Porque nosotros en el práctico 3 vimos la estabilidad de los alquenos en el punto 7 con los calores de hidrogenación del trans 2-buteno, cis 2-buteno, el 1-buteno y el 2-metilpropeno, ¿sí? Los vimos a los calores de hidrogenación y vimos la estabilidad de esas moléculas. Y ahora estamos viendo qué pasa en la hidratación. Resulta que el más estable, que era el trans 2-buteno, es el que más se produce porque tiene menor contenido energético. El menos estable es el 1-buteno, que es el que se produce en menos cantidad. Entonces, el más estable, mayor cantidad de producto. Menos estable, menor cantidad de producto. Más o menos estable, una cantidad intermedia, no muy alta, de producto. Entonces, a partir del 2-butanol en presencia de ácido, sí, en este caso, como es secundario, el mecanismo es SN1. Perdón, eliminación 1, disculpen, eliminación 1, unimolecular, se forma carbocatión, se elimina el agua, se forma carbocatión y luego se utiliza un protón que se va y el enlace de carbono-protón, de carbono-hidrógeno, se utiliza para formar el doble enlace. Fíjense, acá el doble enlace se forma acá, entre los carbonos del medio, pero puede darme trans o cis. Y acá, para el 1-buteno, se utiliza un hidrógeno, el enlace de carbono-hidrógeno del carbono de la punta, ¿sí? Del menos hidrogenado y me da el 1-buteno, ¿sí? Y acá le puse los calores de combustión, perdón, no de hidrogenación, que era lo que habíamos visto en el práctico 3, ¿sí? Entonces quería traer eso para que integremos un poco. Y acá está también el bloqueo. Esta reacción la vimos hace ratito, antes, se las describí antes, pero ahí, no sé para qué la puse ahí. Disculpen, chicos. Para darles otro ejemplo más. Bien, entonces fíjense, haciendo un resumencito, ¿de dónde estamos? Ahí, ¿de dónde estamos? Fíjense, reacciones con alcoholes, tenemos un montón, ¿sí? Vimos deshidratación, o sea, la eliminación 1 o 2 produce alquenos y la sustitución produce halogenuros o aluros, ¿sí? Vamos a ver ahora oxidación, ¿sí? La oxidación que va a producir aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, fíjense que completando nuestro mapa de reacciones, nos pasa lo mismo con alcohol y que nos pasaba con halogenuros de alquilo. Tienen reacciones de sustitución nucleofílica y también tienen reacciones de eliminación. Esas son sus dos posibilidades. SN1 o E1, SN2 o E2. Y ahí completamos. ¿Qué agregué acá a este lío? ¿Qué agregué? ¿Qué agregué? Acá agregué alcoholes y acá agregué alcoholes. ¿Sí? Eliminación 1 o 2 de halogenuros antes y ahora de alcoholes. Y sustitución, que es sustitución nucleofílica, SN1, SN2, con alcoholes.
¿sí? Eso es lo que agregué. Se nos va completando el mapita de reacciones. Ya nos quedan pocas reacciones y poco mapa. Vamos a la oxidación. ¿Sí? Vamos a la oxidación. Fíjense que ahí les marqué que vamos a entrar acá. ¿Sí? ¿Qué es la oxidación? Que se agregue oxígeno o se pierda hidrógeno o se adicione halógenos. ¿Sí? ¿Qué es la reducción? Que se disminuya la cantidad de hidrógenos o de hidruros, eso es el hidruro, que se pierdan enlaces con oxígenos o que se pierda halógeno, ¿sí? No es considerada ni oxidación ni reducción la desprotonación o la pérdida de agua o la deshidrohalogenación, ¿sí? Eso no es considerado. Bueno, este es un pantallacito de alcoholes, perdón, un pantallazo de oxidación. Yo tengo un alcano y fíjense, ese alcano se oxida si se forma un alcohol, ¿sí? Ahora, ese alcohol se oxida si se forma un aldehído, porque no tan solo tiene el carbono un enlace con oxígeno, sino que acá tiene dos enlaces con oxígeno. Fíjense que además acá tenía dos enlaces con hidrógeno y acá hay uno solo. Entonces, este carbono acá tenía un enlace con oxígeno y dos con hidrógeno. En el otro tiene dos enlaces con oxígeno y uno con hidrógeno. Y luego tres enlaces con oxígeno y ninguno con hidrógeno, cero, ¿sí? Entonces, esa es la progresión de la oxidación. Alcoholes a aldehídos, aldehídos a ácidos carboxílicos. En el caso de que sean alcoholes secundarios, la oxidación va a ser de un alcohol secundario a una cetona. Y no hay oxidación posterior porque este carbono no está unido a hidrógeno, entonces no se puede oxidar, ¿sí? Eso es en general. Este grafiquito está tomado del libro Timber. Ahora vamos a ver, acá está más detallado. Nuevamente hay como una suerte de repetición, está mostrado con estructuras también, y acá está mostrado el mecanismo. ¿Cuáles pueden ser los oxidantes? El oxidante más clásico que nosotros conocemos y que vamos a trabajar en laboratorio, porque además es el más barato, es el permanganato de potasio, que normalmente oxida alcoholes primarios, pero no secundarios y terciarios, ¿sí? Los otros oxidantes, que también son muy utilizados, aunque son un poco más caros, es el ácido crómico. Ahora, el ácido crómico como tal no se lo compra, sino que se lo obtiene a partir del óxido crómico o del dicromato de sodio en presencia de ácido sulfúrico. Entonces yo tengo dicromato de sodio en presencia de ácido sulfúrico acuoso y ahí se me forma el ácido crómico más sodio más básicamente sulfato de sodio, ¿sí? O tengo el óxido de cromo 4, ¿sí? O el óxido crómico en presencia de agua y tengo el ácido crómico, ¿sí? Entonces, el mecanismo de reacción de esta oxidación es el siguiente. Bien, fíjense que acá me está mostrando en un alcohol secundario. Fíjense, carbono, carbono, hidrógeno. Entonces, este carbono está unido a dos carbonos, alcohol secundario, y acá está el ácido crómico, que me muestran cómo se forma un éster entre el cromo y el alcohol. Y luego ese éster sufre una reacomodación de electrones y termina formando una cetona. ¿Sí? Y acá se separa, obviamente, un ácido cromoso. ¿Sí? Es una reacción de óxido de reducción porque acá el cromo tiene valencia 6, acá tiene valencia 4. Fíjense, yo veo 2, 4, 6 enlaces y yo acá veo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, valencia 6, valencia 4. Entonces, acá el cromo tenía más 6, acá tiene más 4. ¿Sí? Ahora, acá el carbono tenía un solo enlace con oxígeno, acá el carbono tiene dos enlaces con oxígeno y no tiene enlaces con hidrógeno. Entonces, ahí es la oxidación de alcohol secundario a cetona. ¿Estamos? Ese es el mecanismo. Y acá, bueno, tienen otros ejemplos como para que ustedes tengan insumos para hacer el práctico.
¿sí? No voy a detenerme acá porque si no nos vamos a demorar mucho. Y acá hay una explicación con permanganato y con ácido nítrico. Eh, Así que yo avanzo porque esto es básicamente oxidación. Alcohol secundario, ay, perdón, simplemente digo rapidito. Ay, esperen chicos que se me fue para atrás la diapositiva. Ahí está. Alcohol secundario, cetona. Alcohol primario, primero aldehído y luego ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, después yo igual acá les dejo los textos y las fuentes para que ustedes puedan consultar. ¿Sí? Oxidación. Bueno, acá hay un gran capítulo que vamos a entrar en unos minutos de oxidaciones biológicas. ¿Sí? Un gran capítulo. Voy a nombrar algunos casos. Esto que está acá es una oxidación, fíjense, por pérdida de hidrógenos. ¿Sí? Fíjense que no hay un oxidante, no hay permanganato, no hay ácido nítrico, no hay ácido crómico, ¿sí? Sino que hay algún compuesto que se va a llevar los hidrógenos y va a formar, en el caso de un alcohol primario, un aldehído, y en el caso de un alcohol, bueno, sí, acá solo primario, de un alcohol secundario, una acetona, ¿sí? Simplemente se los muestro porque nosotros en las oxidaciones biológicas vamos a ver muchas oxidaciones por deshidrogenación, por un alcohol que pierde dos hidrógenos. El protón del hidroxilo, ¿sí? El protón del hidroxilo y el hidruro, ¿sí? Esos dos. Y obviamente este par electrónico tiene que pasar a ser un doble enlace o un par pi y se va a eliminar hidrógeno, que este hidrógeno es gaseoso y se desprende como burbujas. Bien, bien. Y ahí está el capítulo de oxidaciones biológicas. ¿Están conmigo? ¿Están acá? Ahora viene la parte Sí, entretenida. ¿Qué pasa? En la célula, fíjense esta molécula, vamos a mirarla un poquito, a esta molécula tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, un ácido carboxílico y un hidroxilo, ¿sí? 4 carbonos, 2 grupos carboxilos y un grupo hidroxilo saturados estos carbonos, ¿sí? Fíjense, sufre una reacción de eliminación, pero esta reacción es considerada una reducción porque perdió enlaces con oxígeno, ¿sí? Entonces, esta se llama deshidratación biológica, ¿sí? Ahora, fíjense que acá pasa lo mismo. Se va el hidroxilo y se va el protón de acá. Se va agua y pasamos de fosfoglicerato a fosfoenol. Fíjense la palabra enol, ¿sí? Tenemos doble enlace y este oxígeno es un oxígeno de alcohol, nada más que está formando un éster con el grupo fosfato. Entonces esas hidrogenaciones yo se las voy señalando, después ustedes las van a ver en biológica con más detalle. Vamos a ver otra. Vamos a ver acá, fíjense. Fíjense, acá está el fumarato, es la reacción inversa, chicos. Acá está el malato y fumarato, ¿sí? Y la enzima fumarasa y me dice que es reversible. En el ciclo de Krebs aparece la reacción inversa. Fumarato, que es una molécula con doble enlace e isomería geométrica trans, pasa a malato. ¿Sí? Donde ya está saturado ese carbono, además es chiral, ¿sí? Me dice que la configuración es S y es un alcohol. ¿De qué tipo es este alcohol, chicos? El malato. ¿Qué tipo de alcohol es? Ese carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Primaria sería. Quiere decir que si es primario, yo le señalo, este carbono debería estar unido a un solo carbono. ¿A cuántos carbonos está unido? A dos es A secundario. A dos, es un alcohol secundario, ¿sí? Porque cualquiera de estos dos carbonos también está unido a dos carbonos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense, ahí tenemos, y acá tenemos la reacción más larguita del fosfoglicerato, ¿sí? Donde acá, ¿qué tipo de alcohol es este que está acá?
¿Primario o secundario? Primario. Primario. Fíjense que acá ocurrió una eliminación, ¿sí? De agua. Sí, ahí se redujo, ¿sí? Bueno, vamos a otras más. Fíjense que acá tenemos una reacción de óxido-reducción con etanol y NAD. NAD es el dinucleótido de adenina y nicotinamida. Y esto que está acá mostrado, fíjense, este anillo es la piridina unida a una amida, a una metanamida, ¿sí? O sea, un carbono, el acilo, la amina, todo este grupo se llama amida y esto es la piridina. En posición meta está sustituido con la amida. Este nucleótido se llama nicotinamida o niacina y es una de las vitaminas del complejo vitamínico B. ¿Qué vitamina? La B3, ¿sí? Que viene del ácido nicotínico. El ácido nicotínico también está en una plantita que plantamos mucho nosotros acá en el norte, que es la Nicotiana tabacum, que es la planta del tabaco, ¿sí? Hay mucha concentración. Este compuesto acá está oxidado y acá está reducido. Cuando está oxidado, se le pone la sigla NAD más. ¿Por qué? Porque el nitrógeno de la piridina tiene una carga positiva. Y fíjense que acá ya no se pone NAD+, es NADH. Incorporó hidrógeno y protón, protón y electrón, o sea, un hidrógeno, protón y electrón. Entonces, fíjense, esto está oxidado aquí y acá está reducido. Entonces, este etanol tiene que oxidarse, porque si esto se reduce, esto se tiene que oxidar. Fíjense que esto está unido a oxígeno, hidrógeno, a hidrógeno, y acá se deshidrogena y forma un aldehído. Ese aldehído se llama etanal o acetaldehído. Esa oxidación sigue en la célula y termina formando el ácido acético. Fíjense, tengo una unión a hidrógeno. Puede seguir la oxidación. Otra vez, nada oxidado se reduce y este compuesto se oxida, perdiendo la unión con hidrógeno y teniendo una unión con oxígeno, de un aldehído a un ácido carboxílico. Y estas reacciones pasan en la célula, chicos. ¿Sí? Así que cuando ustedes vean al NAD, seguro que hay una reacción de óxido-reducción. Alguien se oxida y alguien se reduce. Si el NAD está oxidado, el NAD se va a reducir y se va a oxidar otra molécula. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen? Bien, y acá, ¿sí? Se ve como el malato se oxida. Fíjense, de alcohol secundario pasa a acetona. De alcohol secundario pasa a acetona. Y pasa de malato a oxaloacetato, ¿sí? A este grupo donde el carbono tiene doble enlace con oxígeno y ahí está el NAD reducido, oxidado y reducido. Entonces si esto se redujo, esto se oxidó. ¿Sí? Se oxidó en este carbono y pasó de alcohol secundario a acetona. Van a haber muchas de esas oxidaciones en la célula. Sí, entonces la oxidación de alcoholes es una oxidación que va a estar presente siempre en el metabolismo, por eso la menciono. Bueno, vamos a lo último de alcoholes, y acá podemos dar por terminada la parte de alcoholes. ¿Qué está faltando? Éteres y epóxido, pero eso lo voy a dejar grabado porque no quiero agotarlos y esto es un montón. Vamos a ver reacciones ácido-base, con eso vamos a terminar. ¿Sí? Entonces vimos sustitución nucleofílica, eliminación, oxidación, y ahora vamos a ver ácido-base. Los alcoholes son ácidos débiles. Son fuertes en comparación con alquinos, pero son débiles en comparación con fenoles y con ácidos carboxílicos. Ahora,
para que un ácido débil reaccione, a ver, ¿qué me dicen ahí en el chat? me dicen que sí, deben estar cansados, que es un montón. Sí, sí, seguro que un montón. Para que un ácido débil reaccione, tengo que tener una base fuerte. Y yo sé que a nosotros nos presentaron en química general como bases fuertes el hidróxido de sodio, ¿sí? O cualquier hidróxido, ¿no? El hidróxido de potasio, el hidróxido de litio, el hidróxido de aluminio. Esperen, ¿cómo era el hidróxido de aluminio? Tiene tres. Eh, pero resulta que puede haber hidróxidos más fuertes que, perdón, bases más fuertes que esta. Obviamente no van a ser bases de Brewster y Lori, sino que van a ser bases de Lewis, probablemente, porque acá lo que va a ocurrir va a haber transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, el ácido débil es el alcohol que va a perder su protón y va a formar un alcóxido. Entonces, yo voy a tener un alcóxido de sodio y se va a liberar el hidrógeno molecular, que es un gas. O si tengo el potasio metálico, sodio metálico, potasio metálico, se va a formar un alcóxido de potasio y se va a liberar el hidrógeno. Y se ve muy evidente cuando uno coloca un pedazo del metal, un pedazo de sodio, un pedazo, un trozo de sodio, un trozo de potasio en alcohol, en un etanol, en una reacción, en etanol puro, cómo se desprenden esas burbujas que es el hidrógeno y se va formando esta sal que es el alcóxido de sodio o de potasio, ¿sí? Pero algunos alcoholes secundarios o terciarios van a tener dificultad para reaccionar con sodio metálico o potasio metálico. Los alcoholes primarios no van a tener esa dificultad. Entonces, voy a borrar entonces, cuando sean secundarios o terciarios, va a ser necesario un hidruro de sodio, pero igual va a reaccionar y va a formar el alcóxido de sodio y va a liberar el hidrógeno. Así que no hay ningún problema, la reacción se va a dar igual. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay distintos tipos de reacciones de oxidorreducción donde, perdón, de ácido base, donde acá se forma un alcóxido de terbutilo, un terbutóxido, ¿sí? De potasio. Acá tenemos metanol, metóxido de sodio, etanol, etóxido de sodio, ¿sí? Y así, fíjense, todas estas reacciones son ácido-base, inclusive la reacción de Grignard es una reacción ácido-base, ¿sí? Entonces, fíjense, el reactivo lineal puede hacer una reacción ácido-base con un alcohol, ¿sí? Y acá les puse otra reacción, que no es con alcohol, sino con fenol. Fíjense, una de las cosas que en el parcial fue compleja es que ustedes tenían algo parecido a esto, y cuando preguntamos grupos funcionales, la idea era que ustedes puedan poner hidroxilo y aromático. Muchos de ustedes pusieron a esto como alcohol. No, alcohol es esto. Esto es un alcohol. Esos son alcoholes. Porque el R es un alquilo, sea lineal, sea cíclico, no importa, es un alquilo. Cuando esto es aromático, el grupo se llama fenol. Aquellos que pusieron a todo esto fenol, se los consideramos. Pero esto en sí mismo se llama hidroxilo y esto aromático. Todo junto se puede llamar fenol. Y el fenol tiene una característica distinta a los alcoholes. Es mucho más ácido. ¿Por qué? Porque el oxígeno aporta electrones al anillo. Vimos que era un activador, chicos. Empecemos a integrar las cosas. Es una actividad, un activador. Aporta electrones al anillo y cuando aporta electrones al anillo puede liberar su protón y quedar con carga negativa y formar un fenóxido. Si a eso yo lo hago reaccionar con una base moderada como el hidróxido de sodio, entonces este ácido moderado reacciona con una base moderada y forma el fenóxido de sodio más agua. Una reacción ácido-base. Fíjense que acá la base es siempre más fuerte. Esto se llama amiduro de sodio, ¿sí?
la base es mucho más fuerte que el hidróxido de sodio. Estas bases son bases fuertes porque el ácido es más débil. Este ácido es un poco más fuerte que los alcoholes y entonces usamos una base moderada. Fíjense dónde está el metanol, el K ácido, el pK ácido que tiene, el etanol y el fenol. Mucho más ácido el fenol que los alcoholes alifáticos. ¿Sí? Entonces, eso nos da la pauta, ¿sí? De que pueden tener reacciones de ácido-base, pero ¿cómo tiene que ser la base? Dependiendo del alcohol. Si es un alcohol alifático, hidroxilo unido a un compuesto, a un carbono alifático, entonces va a ser una base fuerte. Y si es un fenol, ese hidroxilo también tiene la capacidad ácida, pero con una base moderada. ¿Sí? Creo que no tenemos más diapos de ácidos. Ah, sí, tenemos un par de cositas más sobre acidez y ya con eso terminamos. Y es que nosotros podemos variar la acidez de los alcoholes. Miren una cosa en esta diapo. Fíjense este que tiene carbono unido a carbono hidrógeno 3. Este es el alcohol terbutílico, ¿sí? Es este que está acá. Fíjense que cuanto más sustituido está, menos ácido es. Este es menos ácido que el etanol. ¿Sí? Acá está el etanol. Fíjense cómo varió el pK ácido. Esto es menos ácido que esto. Por lo tanto, yo necesito una base más fuerte que esta. ¿Sí? Aunque todas son bases fuertes en este caso. ¿Sí? Todas son bases fuertes en este caso. Bueno, ahora. Fíjense que yo puedo manipular o variar la acidez del alcohol. ¿Cómo? Agregando átomos que sustraigan electrones. ¿Sí? Fíjense que si yo agrego átomos que sustraen electrones, o sea, átomos con mayor electronegatividad que el carbono, ¿sí? Hago que sea más ácido, que tenga mayor probabilidad de liberar ese protón. Así que hay mayor acidez cuando aumenta la cantidad de sustituyente quitadores de electrones. Lo mismo va a pasar con los fenoles. Si yo tengo un fenol que está sustituido con quitadores de electrones, este compuesto va a mostrar mucha mayor acidez que el fenol solito. ¿Sí? Entonces, ahora, al revés, si yo le pongo acá una amina, va a disminuir la acidez del fenol. ¿Sí? O si pongo un grupo dador de electrones, va a disminuir la acidez del fenol. Así la aumentamos. Y creo que ahí termina, ya me fijo, chicos. Ajá, y reacciones de óxido de reducción son 2 diapos más con fenoles. Fíjense que este carbono que está acá, este carbono que está acá está unido a 2 carbonos. Vendría a ser un carbono secundario. Y se puede oxidar a acetona. Este compuesto que tenemos acá, que se llama benzoquinona, normalmente el nombre común que tiene es quinona. Y no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la coenzima Q. Coenzima Q o coenzima Q10. Q10, no sé por qué le llaman Q10, chicos, ¿no? No tengo ni idea, pero bueno, ya averiguaré y les contaré. Este compuesto está presente en la cadena de transporte de electrones o en el mecanismo de la respiración celular adentro de las mitocondrias. Y también está presente en las reacciones de óxido-reducción de los cloroplastos en el proceso de fotosíntesis. ¿Qué beneficio tiene la quinona? Que se puede reducir y se puede oxidar. La benzoquinona puede pasar a ser hidroquinona
adicionando 2 hidrógenos. Entonces, esta es la versión reducida, esta es la versión oxidada. ¿Sí? Es un compuesto muy estable, es apolar y puede estar inmerso en la membrana, ¿sí? Y fíjense que cuando está como benzoquinona, tiene la densidad electrónica hacia los oxígenos y acá está como fenol, pero como un fenol doble, ¿no es cierto? O sea, hay 2 grupos hidroxilos, ¿sí? Y entonces eso era algo que les quería mostrar y ponérselos en contexto de la respiración celular o de la fotosíntesis, ¿no? Como hay una reacción de óxido-reducción, esto es el NAD reducido y una quinona. Acá la quinona se reduce, de oxidada pasa a reducida y el NAD reducido se oxida. Esta reacción de óxido-reducción ocurre en las mitocondrias, ¿sí? Y acá, fíjense que lo que está mostrando es qué pasa cuando se vuelve a oxidar en presencia de oxígeno. El oxígeno se reduce a agua y la quinona se oxida a benzoquinona. La hidroquinona pasa a benzoquinona. Esto se oxida, esto se reduce. ¿Sí? Recuerden que que la respiración es un proceso en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, esto como nos va mostrando las quinonas en la respiración celular, la oxidorreducción en las células, ¿sí? Y cómo esta alternancia entre alcohol o hidroxilo y cetona nos va a permitir que haya oxidorreducción en las células, ¿sí? Bueno. Terminamos con alcoholes y fenoles, chicos. Con lo que ni siquiera empezamos es con éteres y epoxios, pero le vamos a dar un descanso al cerebro porque esto es un montón, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta de lo que vimos hasta recién, los escucho, pueden abrir los micrófonos. Si quieren que deje de compartir y que preguntar algo, no hay ningún problema. Y los libero porque deben estar agotados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Eh, lo que me están preguntando de, profe, mañana hay clases. Voy a detener la grabación, chicos.